Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto volvernos a encontrar en este programa, en nuestro horario de siempre, de los lunes, aquí en Somos Salti Jujuy, para compartir con ustedes Fuera de Rutina. Empezando este ciclo 2026, como decía, después de que ha pasado ya este verano, el enero y febrero, en el cual repasamos lo mejor del año anterior, empezamos hoy nuevamente con nuestros invitados en vivo aquí en el canal y analizando las temáticas importantes de cada momento en la sociedad. Y hoy vamos a hablar de un tema que claramente, por supuesto, lo amerita y que ha estado en discusión hasta hace muy poquitos días en el Congreso de la Nación. Y es algo que afecta a todo el país, por supuesto, como es el nuevo régimen penal juvenil. Esto que a veces se reduce a un título, de alguna manera, como la baja en la edad de imputabilidad, digamos, es el tema que más identifica a esta nueva ley que se ha aprobado en el Congreso de la Nación y que tiene que ver con los jóvenes y el delito, por supuesto, entre otras cosas. Bueno, hoy para charlar de este tema y para analizar en profundidad esto que ha dividido aguas en la sociedad, por supuesto, hay quienes están a favor por la incidencia de los jóvenes en determinados delitos, hay quienes están en contra por considerar que esta baja en la edad de imputabilidad no es adecuada, de alguna manera se esgrimen también tratados internacionales y demás. Bueno, un debate que se ha dado, por supuesto, en la Cámara de Diputados primero, en la Cámara de Senadores también, pero que ya tiene fuerza de ley, ya ha sido aprobado por ambas cámaras y que va a entrar en vigencia en todo el país. Entonces, hoy va a estar con nosotros el doctor Jorge Luis Villada, expresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, docente universitario especializado, por supuesto, en todo lo referido al derecho penal, y con él vamos a hablar de esto. Además, también vamos a aprovechar su experiencia en la justicia, principalmente en la justicia federal, para hablar de el tema de la frontera, delitos federales, delitos de frontera, como se los conoce, relacionado muchas veces, en la mayor parte, a lo que es el narcotráfico. Lamentablemente es una realidad que se vive en Salta desde hace muchísimos años y que a una frontera permeable termina haciendo de las suyas. Entonces también vamos a aprovechar su experiencia en todo esto para hablar también de este tema. Les aconsejo, es una voz muy importante y muy calificada para escuchar, así que va a ser de gran provecho seguramente para nosotros y para todos ustedes aquí en nuestro programa. Vamos con la presentación y venimos para charlar con nuestro invitado del día de hoy. Bien, empezamos entonces nuestro programa del día de hoy y saludamos a nuestro invitado, el doctor Jorge Luis Villada. Doctor, ¿cómo está? Un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas noches, perdón. La verdad que es un gusto para nosotros que esté aquí compartiendo su conocimiento. Lo mismo digo y ojalá podamos aportar algo a la temática y a la discusión. Seguro que sí, doctor. Bueno, ¿cuál es la primera evaluación que hace de lo que es esta nueva ley, este nuevo régimen penal juvenil que se ha aprobado en el Congreso? Bueno, en general yo tengo una apreciación, le diría, muy particular respecto a todo este tema. El código vuelto con su edad de 14 años en 1920. 1921, cuando se sancionó el Código Penal, la edad de la imputabilidad era de 14 años. O sea que en 100 años hemos vuelto 100 años atrás, en una palabra, y con algunas particularidades que tiene la ley, que vamos a ver cómo se pueden aplicar, porque económicamente van a ser bastante onerosas, sobre todo para muchas provincias que no tienen recursos suficientes, ¿no? Pero justamente había traído un cuadro que rápidamente, si me permitís consultarlo, sí, Jorge, por supuesto. te lo doy
no te lo pasé antes. No, es un apunte. Pero Inglaterra la tiene a los 10 años, Suiza a los 10 años, Israel a los 12, Brasil a los 12, México a los 12, Francia a los 13, Uruguay a los 13. De toda Latinoamérica, a los 16 solamente lo teníamos Cuba y nosotros. Los demás, todos los países la tienen. Claro. 5 lo tienen a los 14 años, 5 a los 13, la mayoría a los 12. Y Trinidad y Tobago llega a los 6 años. Qué bárbaro. O sea, realmente, nada, yo personalmente era partidario de que bajaran hasta los 12, pero o sea, mi propuesta fue en el año 2016, hicimos un proyecto de Código Penal que lo presentamos en aquella época a la ministra Patricia Bullrich. Tuvimos 2 días de presentación en Buenos Aires, pues yo he sido juez de menores, he sido fiscal de menores, de modo que respecto al tema, lamentablemente lo hemos vivido, digo lamentablemente porque es terrible trabajar la problemática de los chicos sin recursos. Y en aquella época, te hablo hace 30 años, Salta no tenía medios prácticamente, salvo el Instituto de Michel Torino y otro que estaba por allá por Parque General Belgrano. En Castañal, la conocida comisaría del menor, ¿no? La comisaría del menor, que bueno, era un problema, los chicos se escapaban, había problemas. Después teníamos el problema del hogar, el frente a la terminal, donde ocurrieron algunos hechos lamentables. Se usaba a veces a los chicos para delinquir en algunos institutos. De modo que realmente este tema es muy serio en ese aspecto. Porque la nueva ley, no sé si querés que anticipe un poco. Por supuesto. Jorge, vos me parás de... Tranquilo. La nueva ley establece que a los 14 años el chico va a ir a un juicio como un adulto, lo cual es muy importante, porque va con todos los derechos y con todas las facultades que le otorga la Constitución y los tratados internacionales. Va a un juicio de responsabilidad. Es para saber si él es responsable y culpable del delito que se lo acusa. Porque muchas veces hay muchos chicos que se autoculpabilizan para eximir a un adulto. Claro. Los usan, los famosos soldaditos. Exacto. Y en el tema narcotráfico, por ejemplo. Bueno, y en los homicidios a veces también. Entonces, el chico va a ir ahora a un juicio con todas las garantías, con un fiscal, con un defensor, con un equipo interdisciplinario que lo va a asesorar al juez respecto a la personalidad del chico y qué es lo más conveniente hacer con él. Si es responsable, ahí viene lo que todo el mundo discutió al vicio, por no haber leído en su vida un código penal. Me refiero a los diputados, senadores y sobre todo los opinólogos que salían en la prensa hablando sobre el tema. Decían, van a criminalizar a los menores. No. ¿Cómo criminalizarlo? Vamos a ver, o sea, hay que hacerles ver que son responsables y que lo que ha hecho está mal. Claro. Estamos hablando de delitos graves. Delitos leves, tiene un sistema de penas alternativas que es multa, trabajo comunitario, completar los estudios, tratamiento psicológico, no es pena propiamente dicha. La famosa frase de la doctora Bullrich, delito de adulto, pena de adulto, son mentiras. No puede ir porque es imposible constitucionalmente, imposible por los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Hoy es así. Hoy, a los 16 años, de los 16 años en adelante, se lo responsabiliza por delitos mayores a 2 años de prisión, se les hace un juicio, van a un instituto y a partir de los 18 se le pone una pena si es necesaria. Claro. Porque el juez puede decir, mire, estos 2 años de tratamiento, el chico anduvo bien, entendió mejor las cosas, acomodó los patitos y lo podemos dejar salir a la calle. Hoy en día lo mandan a la casa, como también lo van a mandar a la casa con la nueva ley. Con la nueva ley, las penas son las siguientes. La primera, y sin que llame esto a risa, no quiero sonar sarcástico, pero realmente es gracioso, amonestación del juez. O sea, el juez lo va a retar. Claro. Como si fuera el colegio. Claro, un chico de 10, 12 años que anda matando gente a los tiros. Yo me imagino que la amonestación del juez se va a reír, se va a burlar. Bueno, la segunda posibilidad que tiene de pena es
la entrega a la familia, siempre y cuando lo pueda contener y controlar. Claro. Si no, la entrega a una familia sustituta. Hasta hoy eso es igual. Claro. Eso es igual. Cuarta opción que tiene ya el juez es mandarlo a un instituto abierto, como es el Michel Torino que tenemos en Cerrillo, o sea, un instituto abierto, Claro. colegio. Todo esto es, Pena. Esa una es la vez encontrado responsable. responsable, desde los 14 a los 18. Claro. A los 18. Sí. Durante esos 4 años, tratamiento, el chico tiene que estudiar, tiene que aprender un oficio, tiene que, sobre todo, dice la ley, para proteger y amparar los derechos del niño que ha cometido el delito, facilitándole todo tipo de actividad cultural, deportiva y promoviendo su resocialización y reinserción al medio. Ahora, ¿qué pasa? Hay situaciones en las que el menor, por un sinfín de razones, problemas psicológicos, problemas de familia, adicciones, claro, o lo que fuere, bueno, mata, viola, roba con armas, o sea, es más peligroso. En esos casos está previsto el encierro en un instituto, dice la ley, que sea especial, distinto al de los adultos, que de ningún modo puede estar con los adultos, claro, hasta los 18 años. Sí. Todo ese tiempo, 4 años, va a ser sometido a tratamiento psicológico, Claro. socioeducativo, laboral, etcétera, etcétera. Cuando cumpla 18 años, el juez, como hoy, puede imponer la pena, pero le computan los 4 años que ha estado adentro. Claro. ¿Cuál es el máximo de pena que se puede poner? A un adulto es la perpetua, a un menor van a ser 15 años. 15 años. Se había propuesto 20. Claro. Bueno, les pareció mucho a algunos legisladores, como les pareció muy poco 13 años, que había propuesto el gobierno en su momento. Yo creo que era más adecuado que 14. Pero, bueno, a los 18 años le ponen la pena. ¿Cuál es la pena? Supongamos 8 años. Bueno, ya cumplió 4, le quedan 4. Pero ojo, una persona condenada a 8 años tiene derecho a libertad condicional a las 2/3 partes, con lo cual podrá estar 2 años más en el instituto y ya tendrá la posibilidad de pedir la libertad condicional. Y bueno, a partir de ahí ya si sigue cometiendo delitos, ya a partir de los 18 años, como cualquier adulto, va a ir preso, lo van a declarar reincidente y todo lo demás. Pero y esta es una aclaración que yo quiero hacer, no cambien mucho la situación respecto a hoy, salvo en algo que sí era hasta hoy mucho más gravoso para el menor que la nueva ley. Y que es un problema que van a enfrentar todos los tribunales. Hasta hoy, al menor de 16 años, Sí. como no se lo podía juzgar, se lo sometía a patronato y el juez lo podía encerrar todo el tiempo que hiciera falta y que él creyera conveniente, el juez de menores, Claro. para someterlo a tratamiento y todo. Cuando no lo dejaba entrar por una puerta y salir por otra, que es el otro extremo. Bueno, el extremo peor era que lo sometían a patronato sin juicio de responsabilidad, no importaba, adentro, quedaba ahí a la buena de Dios, sin tratamiento, como sea, en las condiciones que están hoy los institutos. Claro. Y bueno, a lo mejor él no había sido responsable. Entonces, esa situación es más gravosa. Con la nueva ley, la situación es más leve, claro. O sea, más leve, más favorable. Lo van a someter a un juicio y van a tener que probar que es el culpable. Claro. Y si es culpable, vuelvo a repetir, es muy importante porque el espíritu de la ley lo dice a lo largo de todo su texto, permanentemente las medidas son de protección al menor, claro. De resocialización, de reeducación, de reinserción al medio, con lo cual, aún el encierro, que para muchos es como ir a la cárcel, el encierro es en un instituto donde lo van a seguir trabajando interdisciplinariamente en actividades que propendan a su resocialización. Ahora, el otro tema. Hablemos de Salta, no hablemos de las otras provincias. Sí. ¿Hay estos institutos para que los menores puedan estar? Tal cual lo pide la ley, todas lo van a tener que hacer, prácticamente todas. Creo que salvo 3 o 4 provincias, entre ellas
yo cuando escuché la discusión parlamentaria, lo escuché a Zamora de Santiago del Estero, no sé si creerle mucho, porque es Zamora justamente, Claro. pero dijo que ellos hace rato que tienen institutos de reeducativos, resocializadores, etcétera. Buenos Aires tiene, Córdoba tiene, o sea, las provincias más grandes que Claro. tienen recursos. Pero, por ejemplo, me consta que en Jujuy no hay, acá no hay, en La Rioja, de esa, tal como lo pide la ley. Claro. O sea, ponerle instituto a 4 paredes y un baño, no es lo que pide la ley. Claro. La ley pide un lugar donde el chico pueda hacer deporte, estudiar, actividad cultural, recibir tratamiento psicológico, acceso a actividades y oficios para que el día de mañana cuando egrese tengan en qué trabajar. Ese tipo de instituto cuesta plata. Claro. Esos profesionales cuestan mucha plata porque no son cualquier profesional. Y el programa de trabajo abarca las 24 horas, o sea, hasta Claro. el sueño le vigilan. Entonces, Exacto. el chico, hay que tener un instituto muy bien puesto. ¿Cuántos chicos hay en Salta que puedan ir a parar a un instituto? Y yo quiero creer, y ojalá sea así, muy pocos. Ojalá, claro. El problema grave yo creo que lo tienen en el conurbano bonaerense, en el Gran Córdoba, el Gran Rosario, donde hay mucha delincuencia juvenil y de niños. Claro. La ley habla de adolescentes, no habla de niños. Pero acá nosotros sabemos que hay chicos de 8 o 9 años que ya por el problema, sobre todo de la droga, hacen cosas sin absoluta conciencia de lo que Claro. de las barbaridades que cometen. Bueno, esos chicos van a tener posibilidad de una internación, la ley lo prevé, pero también tiene que ser un instituto sumamente adecuado para contener criaturas que Ahora imagino los gobernadores diciéndole a la van a pedirle al nación, presidente plata. exacto, dame plata para hacer Y esto, el y Milei, ¿qué le va a decir? Que no hay plata. Claro. Me preguntaron eso y yo contesté algo que no le gustó a muchos. Si a mí un gobernante, presidente, gobernador o intendente, después de sacar una ley, me viene y me dice, háganse cargo, yo no tengo plata, y bueno, lo menos que uno puede hacer es pegarle un chirlo por mal educado, porque Claro. es una guarangada que conteste una cosa así. Claro. Me dijeron, no, ¿cómo vas a decir algo así? Pero es que es una afrenta, es una descalificación, es prácticamente tratarlo a uno de estúpido. O sea, ¿cómo? Porque la ley ha creado todo este sistema y al final dice, los gobiernos de provincia se harán cargo de fijar el procedimiento, o sea, cómo va a ser el juicio. No lo dice la ley de fondo, no puede. Eso es facultad de las provincias. Claro. Hacer el procedimiento, muy bien. Nombrar jueces de menores, fiscales de menores, defensores de menores, profesionales, como mínimo, psicólogo, asistente social, psiquiatra, bueno, y pedagogos, Claro. psicopedagogos. Bueno, después el lugar donde lo van a reeducar, resocializar o trabajar con el chico, sea abierto o cerrado, tiene que ser un lugar preparado. Si lo van a tener encerrado, ese chico hay que darle de comer, hay que vestirlo, hay que curarlo. Todo eso es mucha plata. Claro. Vemos lo que pasa con los adultos. No hay lugar las cárceles están superpobladas. Reconocido por las propias autoridades. La propia Buenos Aires se ha vuelto loca quejándose que le haga cárcel a la nación porque no tienen, ya en la casa de las comisarías se les escapan los presos. Claro. Porque los tienen en una celda, un lugar como este de estudio, a lo mejor de 5 por 8 tienen 40 tipos ahí, Claro. con un baño. Se les escapan. Se les escapan a veces más por desesperación que por maldad. Claro. O sea, si con los adultos la nación hasta hoy, desde hace años, no ha invertido, no ha nombrado en la justicia nacional, la federal, el 35% de los cargos judiciales que están vacantes hace fácilmente 15 años. Claro. El 30% de los jueces federales, para que tenga idea la gente, son aproximadamente unos 250, 300 jueces federales, más los 250 fiscales, más los 250 defensores, más los empleados, más el edificio a donde van a funcionar y todo. Bueno, no han nombrado en la justicia para adultos
los jueces, ni los empleados, ni los funcionarios que hacen falta, ni tienen cárceles. Yo no los veo realmente no corto, ni a mediano plazo siquiera, haciendo institutos modelo para chicos y nombrando funcionarios especializados. Es mi preocupación y te digo por qué. Porque fui 2 años juez de menores por sustitución de una de las juezas que estaba enferma, 1 año y medio. También me tocó ser juez en la cárcel, juez de ejecución. Y te juro que son los 2 cargos más dramáticos que me tocó ocupar. Es 100 veces mejor ser juez de sentencia, juzgar, condeno y chao, me olvido y que se vaya, que hacerte cargo del sujeto el que ya está condenado, o en este caso el menor que haya cometido, y sin recursos, tener que ver cómo vas a trabajar, qué respuesta le das. Te plantean situaciones terribles a veces de familia y vos no tenés con qué. Claro. O sea, la buena fe, lo que te puede ayudar la policía, lo que te puede ayudar el vecindario, alguna ONG. Está bien, tenemos una Secretaría de Niñez y Adolescencia en Salta, gracias a Dios, por suerte. Yo creo que va a colaborar mucho. He tenido la oportunidad de conocerla, a la secretaria, pero va a ser un arduo trabajo y esperemos que Dios quiera que sea poco el trabajo en Salta. Claro. Ahora, en las ciudades grandes les espera un problema serio. Por eso digo que esta ley no ha cambiado grandes cosas y al contrario, ha embretado más a las provincias sobre todo, claro, ¿no? Como pasó con el tema de la educación. Claro. La nación renunció a las potestades, se las transfirió a las provincias y las provincias se les caen las escuelas, no pagan bien a los docentes o no les alcanza los sueldos que ganan, no tienen material didáctico, estamos en la era de la inteligencia artificial y en algunos lugares no hay ni siquiera wifi. No hay ni wifi. Claro. Bueno, ni hablar los que vivimos en el interior y conocemos el interior del interior. Claro. O sea, los pueblos que tenemos en el interior de nuestras provincias, llamémosle periférica, la Pampa Húmeda, tenemos un montón de problemas. Hoy leía que el gobernador que va a electrificar toda la zona de La Puna, van a llevar, bueno, supongo que por ahí también irá Wi-Fi, por las empresas que necesitan. Bueno, esa zona se va a ver favorecida, pero tenemos los valles Calchaquía, tenemos la zona de Anta, tenemos la zona allá en el norte, que son realmente... Rivadavia. Pero es que ¿sabe qué pasa, Jorge? Yo hago una comparación a veces que mis colegas se ríen. Hay un mapa, que también lo tengo, pero no tenemos cómo mostrarlo, acostada la Argentina sobre Europa. Sí, lo he visto. ¿Lo has visto? Tierra del Fuego en Portugal y la Quiaca está adentro de Rusia. O sea que la Argentina atraviesa toda Europa. ¿Qué pasa? Aplicamos leyes que en Europa son fantásticas porque son países chiquititos así, claro, tienen todos los recursos. Cuando ellos dicen cerramos la frontera, todos los países a la vuelta cierran la frontera para atrapar a un delincuente y todo. Acá un tipo agarra para el lado de Bolivia 800 o 600 kilómetros de frontera abierta. Agarra para el lado de Paraguay, otros 600. Claro. En total, 9.000 kilómetros de frontera prácticamente incontrolable. ¿Cómo? Acá yo hablaba con un juez del sureño que está en Trelew y me dicen, vos calcula que yo tenga que controlar a un chico que está en Comodoro Rivadavia o en... O sea, son distancias de 300, 400 kilómetros que no hay nada al medio. Claro. ¿A quién voy a...? Porque mientras cumple la pena en libertad el chico, va a estar sometido a un control. Claro. Una especie oficial de probation. Exacto. ¿Qué recurso le va a dar a ese hombre? Que tiene que hacerse cargo de los problemas del chico. Si tiene problemas con la familia, tratar de resolver los problemas de la familia. Como claro, si fuera un asistente social familiar. Familiar, claro. O sea, esta ley convoca a soluciones que en un país como el nuestro, grande como es, con grandes distancias, con pocos recursos, con baja densidad, yo realmente veo muy utópica la aplicación de la ley tal cual está redactada. Lo que sí veo es que van a encerrar de última un montón
para sacarse el problema de encima y ya está. Y lo van a encerrar donde venga. Por lo menos los primeros años. Claro. De acá 5, 6, 7 años a lo mejor hay plata para construir esto. Ahora, ¿la provincia tiene que tratar esto en la legislatura? No, bueno, sí. O sí. sea, para hacer una adhesión La ley empieza a regir dentro de 6 meses. en 6 meses. O sea, de acá a 6 meses, Se va a reglamentar, se va a trabajar en la todos los reglamentación. delitos que se cometan por menores de 16 años son inimputables. Sí, igual. Bueno. A partir de los 6 meses se empieza a aplicar. Te diré que la provincia tiene 6 meses para implementar el fuero penal juvenil, que bueno, es readecuar un poco los juegos de menores, Claro. la defensoría o asesorías de menores, y destinar un juzgado, un tribunal o un tribunal en cada circunscripción. Hablemos de Metán, Orán, Tartagal, Salta y Cafayate, supongo yo, no sé, porque Cafayate hay un juez multifuero, una juez, Sí. pero se la tiene que entender con todo. Por ahí le atribuirán las funciones de juez de menores. También. Con lo cual, la ley no se está cumpliendo, porque la ley dice que tienen que ser funcionarios especializados, todos, desde el juez para abajo, todos. Claro. Entonces, ¿cómo nos vamos a arreglar? Y bueno, atribuyéndole al que esté lejos las funciones. ¿Qué va a hacer la juez de Cafayate? ¿Qué haría un juez, suponte que lo haya, en Joaquín B. González? ¿Qué hace un juez en Metán? ¿Dónde tiene el instituto? ¿Dónde lo pone? ¿Qué va a hacer un juez en Tartagal? Sí. Y guarda que Tartagal, el problema es un poco más serio por el tema del tráfico. O sea, Claro. entonces, en Güemes, en Bordo, en el Camposanto, ¿viste cuando uno tiene la sensación de que los que hacen las leyes no tienen la más remota idea de nuestro país, Exacto. dónde queda? Las realidades. Vos imaginate un chico que delinca, que mate a la madre en calle adentro. Que no mate, que asalte a alguien en calle adentro o comete una violación. Te digo calle adentro, no por Sí, sí, sí. el lugar hermoso, que lo adoro, pero suponte. O en Morillo. El juez de menores, ¿cómo lo va a controlar? Tiene que controlarlo 2 veces por semana con el oficial de control. ¿Cómo va a hacer durante 2 veces por semana para controlar? Si tiene 10 chicos, ya va a estar complicado. ¿Con qué se mueve? Va a tener que ir y venir. Ir y venir. Son distancias grandes. No, esto no es Claro. Alemania, esto no es, por decirte que Alemania. País más chico, Suiza. Nuestras provincias son un país europeo entero. Claro. Y si vos pones o tomás en cuenta los recursos que tenemos, con toda la buena voluntad del mundo que puedan poner, va a ser casi imposible aplicar el régimen. Yo he sido juez, te repito, de menores sustituto 1 año y medio y he sido juez de ejecución en la cárcel 2 años. Nunca más en mi vida sería ni por 5 sueldos de juez, de nuevo juez en ese tipo de actividad. Es mucho más fácil la Cámara Federal, la Cámara del Crimen, hasta ser fiscal fue más divertido, lindo, la pasaban mal los imputados, porque tuve muchas casas, sobre todo contra funcionarios públicos, pero juez de menores te parte el alma, Claro. porque cuando vos conocés la realidad muchas veces de esos chicos, no quiero ponerme en buen samaritano, pero realmente se han creado la buena de Dios, el padre en la cárcel, la madre que se droga, tienen 8 hermanos, la hermana más grande se dedica a la prostitución porque el padre no los puede alimentar. Entonces vos decís, ¿qué haces con ese chico? ¿A dónde lo pongo? Y ahí viene otro problema. A ver, Nahuatl, ¿usted está dispuesto a tener a este chico que ha delinquido, que ha robado, violado, que ha matado a alguien? Porque no tenemos dónde ponerlo. No. ¿Quién lo va a querer tener? Nadie. Vaya para el instituto. Claro. ¿Y a qué instituto lo vamos a mandar? Entonces, vuelvo a repetir, me genera mucha preocupación y el cambio de edad, a lo mejor vos tenés una opinión distinta, que la respeto, hay gente que piensa que la inimputabilidad tiene que ser a los 18 años, como si fuéramos todos tontos, Claro. pero yo creo que los 14, bueno, no cambió nada, volvimos 100 años atrás. Hubiera sido
un cambio revolucionario ponerla a los 12 años, como los países Muchos europeos países. que te leí y algunos latinoamericanos. ¿En el fuero federal también se va a aplicar? No, el fuero federal, no, esto es ley nacional, sí, se aplica en los dos fueros. Sí, en los dos fueros. Entonces los jueces federales de Salta también van a tener que articular con la provincia. Pero en el fuero federal va a tener que ser delito grave el que cometan. ¿Por qué para delitos graves? Claro. Para delitos leves, esto es bueno que también la gente lo sepa, para delitos leves, el juez, las penas van a ser darle instrucciones de vida, muy parecido al régimen contravencional de Salta. Claro. Asistir a la escolaridad, completar la escolaridad, aprender un oficio, hacer tratamiento, destinarlo a una familia, a la propia familia o a la familia sustituta, o pagar. Que eso inclusive está en el Código Penal para los delitos contra la propiedad y de los delitos culposos. Vos pagás y cancelás la acción penal. Se muere, se acaba. Claro. Nunca existió el delito. Vos tenés un choque, un accidente, arreglás con la víctima, si no se murió. Claro. Arreglás con la víctima, le pagas por lesiones leves. O, en caso de delito contra la propiedad, por delitos que no hayan atacado a una persona, o sea, hurto, daño, usurpación, todo ese tipo de delitos que no atacan a la persona, se pueden arreglar, se pueden conciliar o se puede reparar integralmente el daño. Bueno, el chico, por delitos más leves, va a tener la oportunidad de pagar. O sea, que lo vas a ver entrar por una puerta y va a salir por otra si alguien paga. Claro. Por lo ahora, un menor que es encontrado trasladando droga, por ejemplo, el delito federal más común que hay en Salta. Sí, tiene 4 a 15 años. ¿Y está contemplado en la ley? Y es un delito. Es un delito grave. Es un delito grave. Entonces, el juez federal. El juez federal va a disponer como juez de menores. Porque en el fuero federal no tenemos juez de menores. Claro. Acá en Salta por lo menos no hay. Exacto. Ni creo que en Buenos Aires. Ahora sí. Acá el juez federal en Salta y Jujuy es multifuero. Claro. Hace juez penal, juez civil, juez de familia, juez de jubilaciones y pensiones, juez de amparo, juez de todo. Ahora, ese juez federal, la provincia le dice, che, ese chico que es condenado no tengo dónde ponerlo. Pide ayuda, sí, va a pedir seguramente, va a pedir ayuda del fuero provincial, porque el fuero federal no tiene ningún instituto ni establecimiento para menores, claro, ni acá ni en Jujuy. Ninguno de los, sí, 1, 2, 3, 4 jueces en Salta y los 2 de Jujuy no tienen ningún instituto, o sea, no tienen institutos federales, claro, no tienen psicólogos federales, no tienen cuerpo interdisciplinario federal. No. Lo venimos reclamando, lo hemos reclamado durante años. Yo me jubilé hace 8 o 9 años y te digo, entré en el año 2008 a la Justicia Federal, hace 18 años. Nos cansamos de pedir, porque dentro de la ley de narcotráfico, al sujeto que por primera vez es detenido consumiendo, claro, etcétera, etcétera, el juez tenía la alternativa de someterlo a un tratamiento, si él aceptaba, en vez de a la cárcel. No había profesionales, o sea, teníamos que recurrir a la provincia, claro, pedirle a la provincia ayuda. En caso de trata de menores, trata de chicos, muchas veces hemos tenido que recurrir a la provincia que sí tenía antecedentes de esos menores, pero en la Justicia Federal no existía. Nosotros vamos a ir a una pausa. Ahora, en Fuera de Rutina, estamos con el doctor Jorge Luis Villada. Tenemos mucho más para charlar con él, ya venimos. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta.
Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta. Y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. En Salta, la distancia ya no es una barrera para la salud. Te presentamos el Hospital Público Digital Safesa, una red que conecta tu centro de salud más cercano con nuestro centro de especialistas, garantizando la misma calidad de atención aquí o a cientos de kilómetros. Cada consulta queda integrada en tu historia clínica digital única, haciendo el sistema más eficiente y centrado en vos. Este es un hospital que no tiene paredes, pero que tiene los mejores profesionales y el equipamiento más moderno del país. Dijimos que íbamos a transformar Salta con hechos y no con palabras. Y aquí está el Hospital Público Digital Safesa. Gobierno de Salta. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Muy bien, estamos de vuelta con el doctor Jorge Luis Villada, quien nos visita hoy, un especialista en el tema. Hemos analizado en este primer bloque extenso que tuvimos la ley del régimen penal juvenil recientemente aprobada, pero que todavía no se va a aplicar, tiene un tiempo, tiene 6 meses mínimos para aplicarse en cada una de las provincias. Pero él, como conocedor de la justicia federal, habíamos hablado un poquito recién, pero ahora vamos a ahondar un poco más en el tema del narcotráfico, que es uno de los delitos federales, porque son muchos obviamente lo que prevé el código, pero el que más se conoce en Salta, al ser una provincia en frontera con varios países, principalmente en el norte, como Bolivia y Paraguay, es algo lamentablemente pan de todos los días, como se dice, ¿no? Doctor, si bien hace varios años ya no está porque se ha jubilado de su función, pero el narcotráfico pareciera ser por lo menos lo que uno palpa y lo que uno ve. Y la trata. Y la trata y también. la trata de personas. La trata con fines de explotación laboral o sexual. Claro. Pareciera que lejos de disminuirse está creciendo. Son, junto con la circulación de pornografía infantil, la trata de personas y el narcotráfico ya han superado el contrabando de armas y otro montón de delitos que eran antes mucho más rentables. Claro. Hoy son por lo menos, aparentemente los dos delitos más, digamos, rentables económicamente y los más difundidos en el mundo. Claro. Y están enfrentados países importantes, no es un problema, porque acá nosotros sufrimos en carne propia el día a día, pero yo te diría, ¿qué opinas vos? Mejor dicho, yo te digo que el país donde mayor cantidad de transacciones por trata de personas se hacen, las transacciones, sí, es Suiza. Uno piensa en Paraguay, Argentina, claro, Bolivia. México, Colombia. No, es justamente donde están los bancos, donde va la gente, deposita y nadie pregunta de dónde viene, claro, o las grandes cuentas, claro, y ahí se hacen los grandes negocios. En París es otro lugar de trata, y hay varios países, pero volviendo al tema del narcotráfico,
9.000 kilómetros de frontera, te dije yo que tenemos. Cuando yo estaba todavía en la justicia, hablo de 8 o 9 años atrás, el efectivo que había de gendarmería en total en el país era de 35.000 hombres. Creo que no me equivoco en la cifra. Por lo menos eso fue lo que el Ministerio de Justicia de aquella época de la Nación nos dijo. El ministro era Alac en esa época. Sí. Que ahora es intendente de La Plata. De La Plata, no sé. Sí. Bueno, inclusive se pergeñó un programa de trabajo para poder cubrir la frontera. Iban a poner guardias fijas, o sea, guardia fija era un hombre todo camuflado en el medio del monte con una radio que le avisaba a algunas camionetas de gendarmería que estaban camufladas también, claro, de civil, y un helicóptero que era todo lo que tenían para poder perseguirlo. Pedimos, y en esa época también la ley de derribo, que la ley de derribo no es tirarle a un avión y voltearlo, claro, es, va y le pones el Pucará o el Pampa, en ese momento era el avión que se pensaba, se lo pones encima a la avioneta, lo raspan un poquito, claro, así, y si no le hacen tiros de advertencia, para que se vaya directamente, para que se vuelva. Claro. No se logró implementar. Bolivia lo tiene, Brasil lo tiene, nosotros no lo tenemos, no sé por qué. Algunos de estos tipos que viven un poco tarados por las películas de televisión pensaron que la ley de derribo que íbamos a poner casa bombardero así a voltear aviones que anduvieran de noche. Al primero que pase le tiran. No era así. Había un radar en tierra que lo identificaba, claro, había comunicación de radio, advertencia, claro, había toques, había disparos al aire y, bueno, si no había más remedio, lo bajaban. O sea, claro, porque más de una vez les tiraron desde las avionetas, les dispararon a los gendarmes que estaban en tierra. Y voltearon un helicóptero. Y salvaron los gendarmes de casualidad. Claro. A Berni, siendo ministro de Seguridad en la época del gobierno de Cristina Kirchner, el segundo, vino también a recorrer la frontera y desde Bolivia lo balearon. Mirá. Y no vamos muy lejos. Hace poco en el diario salió, nuestro diario local, el más conocido, El Tribuno, cómo te corren los hitos en la frontera. Sí. Yo la tengo permanentemente esa noticia, pues no me la quiero perder. Explotan caña de azúcar, bla, bla, bla. Caña, sí. La comercializa, se la da a toda Bolivia con apoyo de autoridades policiales o de fuerzas de seguridad bolivianas. Con lo cual, cuando va a Gendarmería, vuelven a correr los hitos, pero va a Gendarmería una vez cada tanto. Porque no hay recursos. Primero porque no hay suficientes gendarmes. Segundo porque no tiene elementos. Una Gendarmería como mínimo en el norte de nuestro país para cubrir. Y tenés de embarcación a Clorinda 600 kilómetros. De ahí el Cerro Zapaleri en Jujuy debes tener unos 900 kilómetros. Para cubrir 900 kilómetros necesitas otra que 10 camionetas, necesitas por lo menos 4 helicópteros, necesitas 2 aviones de patrullaje nocturno, necesitas un par de radares más, claro, y un sistema de control de tal que funcione como embudo. Como vos entras por la frontera por donde quieras, porque sí, eso es cierto, no lo van a poder evitar, no puede alambrar toda la frontera o ponerle un paredón a todo. Claro. Entonces, la idea es hacer que los caminos converjan en nudos donde sí haya un equipo fuerte. Un puesto. Pero mientras tanto, en la frontera vigilando patrullas móviles de gendarmería y están incluidas las del ejército para colaborar, pero no pueden intervenir por la ley de seguridad interior. Con lo cual, más vale que a los narcos no se les ocurra tirarle a los militares y nos maten a algún militar que no puede usar armas contra los narcos. Claro. Tiene que llamar a Gendarmería. Entonces, tenemos un problema serio, muy serio. Y la gente a veces tiene la ilusión, no los que viven en Salta, porque los que vivimos en Salta sabemos de qué se trata,
Pero yo hablo con gente que vive en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, y te dicen, pero ¿cómo? Gendarmería, y tienen 3 jueces federales en el norte. No, le digo, vayan alguna vez, recorran y vean, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de monte. Claro. Y pones 3 controles de gendarmería, lo mejor de embarcación a Clorinda y uno de policía en el medio de las 2 provincias, y no hay más nada. Claro. Es imposible el control. Y el casi nulo uso de la tecnología, que es lo que hoy Ni hablar. te podría ayudar a suplir la falta de hombres. Ni digamos. hablar. Totalmente. Bueno. Mientras que los narcos tienen todos los recursos, todos los medios, y ellos sí utilizan hasta drones. Claro. Ya utilizan drones inclusive para vigilarlos a los gendarmes. Increíble. O sea, es difícil, el tema es muy bravo. Vamos a una pausa y volvemos para el último bloque. Ya venimos para el último bloque aquí en Fuera de Rutina con el doctor Villada. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Detrás de cada paciente hay un médico, un enfermero, una familia que acompaña y sostiene. Y detrás de ellos hay un sistema de salud que responde. Por eso invertimos en hospitales, tecnología y recursos humanos. Pero el número que más importa es uno, una persona, un paciente, un salteño. Y mientras haya un salteño que nos necesite, vamos a seguir. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Último bloque en Fuera de Rutina y cerramos con las 5 preguntas al hueso. Muy bien, y en estas 5 preguntas al hueso, doctor, vamos a, de alguna manera, resumir todo lo que hemos hablado. Un poco miedo. No, tranquilo. La primera. Si usted hubiera sido legislador y podría introducir un cambio en la ley de régimen penal juvenil que se acaba de aprobar, de los muchos que seguramente pensó, uno, ¿cuál hubiera sido? Digamos, a diferencia de lo que ya se aprobó, ¿no? Siendo muy honesto, ¿la hubiera bajado 12 años? Entonces,
y hubiera sacado la pena de la amonestación, que me parece una soncera, y dudo mucho que la entrega a la familia hubiera quitado esas dos. ¿Por qué 12 años? Porque de los 12 a los 18 tenía 6 años para trabajarlo el chico y a lo mejor en esos 6 años yo le componía la cabeza. Claro. ¿Cómo? En un régimen cerrado de estudio, que de lunes a sábado el tipo estudie, trabaje, aprenda un oficio y someta a tratamiento, y el sábado a la tarde o a la noche o el domingo puede ver a la familia. Y después el lunes, ¿cómo era el servicio militar? Más o menos. Bien, bueno, la segunda, esta da para hablar un programa entero, pero vamos a pedir el poder de síntesis. ¿La solución a la inseguridad pasa solo por el derecho penal? No, para nada. Justamente el derecho penal llega al final del problema, cuando ya se cometió un delito. Claro. Todo el esquema de seguridad es parte de la política del Estado. La política de seguridad que abarca todo: salud, educación, sociedad intermedia, deportes, ONG, los Boy Scouts, todo lo que vos puedas trabajar con la persona desde chiquito para que lo introduzcas en un mundo donde se pueda convivir armoniosamente. Dentro de la política de seguridad, entre otras, está la política criminal, que está a cargo de los organismos del Estado que se dedican a la materia penal: policía, gendarmería, Ministerio de Justicia, la Corte, los juzgados, etcétera, etcétera. Y al final, cuando cometieron un delito y ya hay una víctima, recién aparece el derecho penal. Con lo cual, el derecho penal no puede prevenir nada, castiga. Es un catálogo de castigos. El Código Penal está, aunque no lo entiendan muchos, para proteger a las víctimas. ¿Por qué? Porque castiga, a lo largo de sus artículos, a toda persona que comete un delito contra otra persona, contra la sociedad. Con lo cual, viene al final. La seguridad en un país está antes del derecho penal, fuera del derecho penal, y nadie lo quiere mencionar. Nadie quiere hablar de prevención, de trabajar, de estudiar. Un solo ejemplo, ya que es cortito. Yo no sé si vieron todos un partido en Japón de fútbol. Terminó el partido y todos los japonesitos empezaron a recoger todos los papelitos y la mugre para dejar limpio el estadio. Bueno, en los colegios aún primarios hacen lo mismo los chicos. Limpian su aula para que el otro día cuando vuelvan, o sea, fíjate dónde empieza ya la educación y la educación, las reglas, las sanas costumbres de convivencia. Ahí voy a venir mañana, va a venir mi compañero, tengo que dejar todo. Bueno, todo eso tiene que ver con la política de seguridad, empezando desde muy chiquito para arriba. Seguridad vial, seguridad general. Bien, la tercera. ¿Se puede reconstruir la confianza de la gente en la justicia? Sí, quiero creer que sí, tengo que tener esperanza en que sí. He estado 30 años en la justicia y he visto y conozco muchos buenos jueces, muy buenos fiscales. Por darte un nombre que hoy suena en la televisión, un nombre que yo respeto enormemente, Stornelli, el fiscal Stornelli. Sí. Que en su momento lo autorizaron a ser ministro de Seguridad un tiempo y después volvió de nuevo a lo suyo. Hay gente muy capaz, muy bien formada, muy centrada, jueces con mucho sentido común, y después hay de lo otro, claro, como en todas partes. Y el de lo otro, lamentablemente, es lo que aparece en los diarios. El tipo que va a trabajar todos los días, y me consta, el trabajo de un juez, para que la gente no se equivoque, es toda la semana, las 24 horas y todo el año. Inclusive cuando nos íbamos de vacaciones teníamos que decir a dónde estábamos por si hacíamos falta y nos cortaban las vacaciones y teníamos que volver. Y vos llegabas el sábado y domingo y te llevaban una pila de expedientes a tu casa para seguir haciendo cosas porque no alcanzaba el tiempo ante la cantidad de trabajo. Entonces un trabajo que no reconoce ningún tipo de
de medias tintas. Pero, ¿qué pasa? Nadie ve eso. Claro. Y nadie anda haciendo gala. Nadie anda diciendo, yo soy un gran trabajador, yo soy ejemplar. Nadie. Claro. Pero cuando salen los malos ejemplos... Ahora, pregunta en la medicina, ¿cuánta gente de la justicia ha terminado internada con ACV, úlcera, problemas cardíacos? Estrés, porque hay sectores de la justicia en que la mala sangre es moneda diaria. Tenemos un minuto para las dos que faltan. Vamos. ¿Estamos frente a un cambio real en la política criminal argentina con esta nueva ley? Me refiero al régimen penal juvenil. Sí. ¿O es algo coyuntural? Hay un cambio, pero no es solamente por la ley de menores, sino por el cambio en el procedimiento penal. Los códigos procesales penales en todas las provincias de la nación van a tratar de acelerar los procesos al máximo, y viene un código procesal en camino que es mucho más duro, un código penal, Sí. mucho más duro que el actual. Tiene penas mucho más graves. Claro, hay que ver si al delincuente lo asustan todas esas penas. Pero se viene un cambio importante en todos los niveles. Y, gracias a Dios, por suerte, muchos de esos jueces hipergarantistas que se formaron allá, sobre todo en algunas universidades distorsionadas y que no tienen claro lo que es el derecho penal, se están jubilando y está viniendo gente nueva. Si vos me das un segundo, yo quiero explicar esto. Para mi forma de ver, después de 40 años de justicia, el derecho penal, el proceso penal es una pared. La pared que finalmente se lleva puesta una persona por no haber antes tratado de enderezar su vida, para lo cual el Estado tiene que haber vertebrado medios, ¿no es cierto? No los vertebró, no escuchó, no quiso hacerse eco, no quiso enderezar su vida, se estrelló contra la pared. Bueno, sería bárbaro si fuera así, pero no, el derecho penal actual le ha encontrado alguna vueltita, alguna ventanita, alguna grieta, para que siga todavía un poco adelante. Entonces, pero yo creo creo en un cambio, y creo un cambio positivo. Doctor, muchas gracias. Ha sido un gusto enorme Muchas que gracias su visita. a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos como cada lunes. Nos encontramos la semana que viene. Esto fue Fuera de Rutina. Chao.